Buenas noches. En el programa Al Día hoy vamos a hablar de un país de ayuda, por no decir un país de subvenciones. Quizás lo de ayuda suena mejor que lo de subvenciones. Hoy no estará con nosotros el amigo Pedro Alonso por motivos muy personales, pero sí está don Javier Hernández y el que les habla, Hilario Esteves. Intentaremos entre los dos un poco llevar a ustedes esto de un país de ayuda, a ver cómo, Javier, tú, desde tu punto de vista de economista, y con esa publicación que ha habido en Voz Populi de una cantidad de subvenciones, de ayudas que distribuye el gobierno, me imagino que ahí se habrán olvidado de poner aquellas otras que en Canarias todavía parece que existe, que tenía el presidente de la comunidad autónoma, de un fondo para designación personal del presidente, que era importante en los presupuestos de la comunidad. Esperemos que esto no está, en esa ayuda seguro que no está. Pero vamos a ver qué piensas tú de esas ayudas, de esas tantas ayudas que los gobiernos, primero el central y después los autonómicos y las demás corporaciones distribuyen. Pues buenas noches a todos y a todas. Pues contento, aunque no esté Pedro, estamos los dos y bueno, yo creo que a tu sombra seguro que va a salir un buen programa hoy, y más en esta fecha después de Navidad, que estamos empanchados y que vamos a abordar esta materia. Hay mucho debate sobre eso, ¿no? Hay una corriente de pensamiento en la sociedad que dice que tanta ayuda nos hace ineficientes, que crea un país de gandules o de vagos, o que se montan empresas solo por las ayudas, o que hay sectores que en España no se corresponde las ayudas que tiene con la eficiencia de esas empresas, ¿no? Hablan del cine, de la cultura. Yo creo que no se puede, como todo en la vida, no se puede meter todo en el mismo saco, ¿no? Yo creo que a lo largo del programa podemos ir valorando tipos de ayuda y sobre todo la finalidad de esas ayudas. Al final la ayuda o la subvención es una parte de la función del gobierno de redistribuir la riqueza, es decir, el gobierno cobra impuestos para invertir en gasto público, hacer colegios, hospitales, para prestar servicios públicos, limpieza, sanidad, y también para ir ayudando o ir fomentando determinadas actividades, pues la contratación de personas que lo tienen más difícil, el mundo de la disfuncionalidad o la discapacidad, los jóvenes para que puedan estudiar a través de becas. Es decir, el concepto ayuda o subvención no es un concepto negativo, es un concepto que forma parte del Estado, de un país, ¿no? Bueno, en agosto del 20 se hablaba de que el capítulo de transferencias corrientes y de capital en los presupuestos generales del Estado disponía de 122.000 millones para todo tipo de ayudas y subvenciones que distribuía el gobierno central entre organizaciones ONG, me imagino que muchas otras más hablaba también de que Cataluña recibía una buena parte de fondos, el fomento, para fomentar incluso las subvenciones, hay una cantidad de dinero destinada en aquella fecha, me imagino que con el paso de los años esto ha aumentado. La Fundación Residencias de Estudiantes también recibe subvenciones, el tráfico aéreo supera los 570 millones, es decir, que tenemos subvenciones para todo, para casi todo. Sí, a mí me preocupa del dinero público el uso y el para qué y el seguimiento. Es decir, yo creo que cuando se planifican las ayudas tenemos que saber para qué uso y que después se justifiquen y después evaluar si ha servido de algo. Si empezamos por la parte negativa de las ayudas, por un lado es la politización, el darle a mis amigos, a los de mi partido, el ayudar a los ayuntamientos que son de mi color frente a otros, el uso partidista de las ayudas, ¿no? Para que me voten o para fomentar mi color político. Entonces, ese es un primer elemento negativo, el clientelismo, ¿no?, que se hace con las ayudas. Segundo, que se monten entidades solo para ayuda. Hay ONG que se montan solo por la ayuda o empresas que se montan solo por ayuda. Pues eso es muy fácil, hacer seguimiento, tener personal, funcionarios, inspectores, que a esas personas que hagan eso, pues se les pida no solo la devolución, sino que se les sancione y además que no se les vuelva
a dar subvenciones o ayudas durante un tiempo importante también. También en las subvenciones es un tema de color político. ¿A quién tenemos que ayudar? ¿Cómo tenemos que ayudar? Tenemos que ayudar a personas que vuelvan al puesto de trabajo porque ahora el petróleo no, o como hubo en su momento la minería, o como está pasando en la agricultura. Es decir, los sectores económicos también tienen su ciclo y el propio sector a veces no puede cambiarlo. Y tiene que venir el gobierno y esos trabajadores o trabajadoras que están en un sector ayudarlos a que cambien de sector. Digo que es un mundo tan amplio, o personas que no pueden estudiar, la beca. Entonces yo creo que podríamos ir por partes, es decir, ayudas a personas, a familias. ¿A qué familias? Ayudas que por sus condiciones personales, a gente mayor, dependiente, para cuidados dependientes. Ayuda a empresas, ¿a qué empresas hay que ayudar? ¿No? Hay que un poco separar, como antes hacíamos con las lentejas y las piedritas, pues separar las lentejas de las piedras, ¿no? Pero es que hubo un momento en que había muchas ayudas para emprendedores que creaban una empresa que duraban mientras tenían ayuda y después desaparecían, que a lo mejor con el destino de esa ayuda hacia la pequeña y mediana empresa se hubiesen mantenido o creado más puestos de trabajo que lo que generaba esa ayuda para un emprendedor que iba a hacer algo que en teoría parecía que lo presentaban como nuevo, una novedad, pero que no sabíamos lo que era porque no se desarrollaba. Yo me recuerdo en mis tiempos vinculados con la pesca que no es que me oponía a las ayudas, a las subvenciones, sino que decía que había que subvencionar cuando hiciera falta y se demostrara que la subvención iba a un objetivo claro, porque si no era tirar dinero. La gente se ha acostumbrado a vivir de subvenciones y tristemente está pasando que los políticos, o esos que mal viven, como digo yo, de la política, están utilizando, como tú bien decías antes, la subvención para ganar clientela política, para atraer votos, y esto es lo que hay que intentar suprimir. Es decir, y la gente tiene que darse cuenta que la subvención tiene que ser para cubrir una necesidad que vaya a resolver un problema, no para ayudar al amigo a que esté mejor. Yo soy de esa opinión y siempre decía que al final del ejercicio es cuando había que distribuir subvenciones, o si alguien presentaba un buen programa, un buen proyecto y necesitaba que se le ayudara para arrancar, pero que siempre había que fiscalizar lo que se iba a hacer, no dejar libremente que tú con el dinero público hicieras lo que te dé la gana. Y así ha pasado. Es decir, que si analizamos lo que se ha invertido de ayudas públicas, vamos a llamarle subvenciones, en el sector pesca o en el agrícola, y el resultado que ha tenido, te asusta. Porque tanto el agricultor como el pescador sigue en manos de intermediarios haciendo la comercialización de su producto, que es lo que produce el dinero. Estamos igual que con nuestros tatarabuelos, manteniendo el intermediario todavía, cuando se ha dotado de una infraestructura impresionante en los puertos, para que cuando se han puesto medios hasta de internet que podían tener una venta online permanentemente de los productos que capturan, y han optado por seguir manteniendo los intermediarios como personas de confianza y de la única que se fían. Cuando la demanda de pescados cada día mayor, por ejemplo, está el pescado, las demandas agrícolas, y nos invaden con productos de fuera que ni siquiera cumplen la ley de transabilidad, que es otro tema grave con el cual muchas veces las ayudas no sabemos si cumplen un objetivo o deben cumplirlo antes de darlas. Por eso a mí me gustaba más el título de ayuda que subvención, ¿no? Porque la subvención es un tipo de ayuda. La subvención es un dinero, normalmente a fondo perdido, para un objetivo concreto, para comprar maquinaria, para mejorar el precio del producto, del plátano, o para un objetivo. La ayuda es un concepto más amplio y para mí es mucho más positivo porque, por ejemplo, a los agricultores igual se puede ayudar creando una central de compra y de logística o una central de venta pública, donde eliminemos a ese intermediario que no aporta valor, simplemente tiene un teléfono, contactos y un cochazo y se lleva un porcentaje del precio del producto simplemente por las relaciones o por la gestión de una llamada, ¿no? Entonces, el concepto ayuda nos permite que no tenemos por qué dar dinero a fondo perdido. También una ayuda puede ser financiación y después cuando te vaya bien me la devuelves. Es decir, tú empiezas y si tu empresa va bien, tú me devuelves porque yo ese dinero lo empleo en otro, en ayudar a otro. Puede ser también financiación a un tipo de interés bajo. Yo creo que lo que hay que hacer es tener un plan, como toda la vida, tener un plan de ayudas y no cada uno por su cuenta. Muchas veces a una misma empresa le vienen ayudas de un ministerio y de otro.
que viene del Ministerio de Industria para una placa fotovoltaica, del otro para comercializar, y después tampoco hay comunicación entre ellos. Lo importante sería, yo creo que hay sectores que hay que ayudar. Sé que a la agricultura será ayudado, pero es que es un sector estratégico y básico para nuestra alimentación. Lo que hay que hacer es seguimiento y a ver dónde tenemos que ayudar. Igual no tenemos que ayudar en el invernadero, tenemos que ayudar, como bien dices, en la comercialización y ver por qué siguen estando esos intermediarios por medio y no empleamos las nuevas tecnologías o no empleamos otros sistemas, o podemos ayudarlo controlando que no venga productos de fuera. Yo creo que hay sectores que hay que controlar, porque una sociedad sin agricultura, sin pesca, ¿no? Sin sector primario, una sociedad sin cultura, pero claro, ¿qué es cultura? Cultura es ayudar al Festival de Música de Canarias para que después cobren 70, 80 o 100 euros por la entrada, o a un concierto de un tributo a un músico conocido para que después compren una entrada. Entonces, claro, tenemos que también, al final, es una política, la política cultural, a los jóvenes artistas, a las manifestaciones culturales, pero subvencionar a un grupo de música para que haga versiones de los años 80, es que también tiene que comer de eso, pero hay que priorizar, ¿no? Porque el dinero al final es finito y el dinero no sale del bolsillo del contribuyente, de los impuestos, o de pedirlo prestado a otros países o inversores que después hay que devolverlo con la prima de riesgo y con todo lo que conocemos. A mí me sorprendió un tipo de ayudas que era de la Unión Europea, que era con los fondos, y todavía siguen habiéndolas, pero cuando los fondos para el desarrollo de la pesca, que se dio mucho dinero a fondo perdido, que luego los que recibían este dinero, tanto para construir un barco como para hacer infraestructura en tierra, con el paso del tiempo podían vender aquel bien que había sido hecho con subvenciones y no se exigía a cambio que tú al menos, si lo vendías, devolvieras una parte de lo que recaudabas por la venta, al menos el 50%, porque a ti prácticamente te habían subvencionado el 75% de lo que valía. Pasó con la acuicultura, pasó con infraestructura de instalaciones frigoríficas en el Puerto de la Luz y en muchos puertos más, pasó con todos los refugios pesqueros con infraestructura y pasó con barcos que se subvencionaba la construcción y que luego el armador, con el paso del tiempo, a los 5 o a los 6 años, lo vendía y adiós. Y esto sí que es un tema que a mí me preocupaba porque ese dinero ya se perdía, en vez de que la institución o el Estado que subvencionó dijera, no, si usted vende, tiene que reintegrarnos el 50% del valor de la venta. Yo creo que sí, que tiene que haber un retorno. Tiene que haber un retorno. El retorno viene porque has ayudado a un sector y a cambio le has pedido que contrate personas, y entonces ahí viene el retorno de las cotizaciones y del trabajo de esas personas. O tiene que ser que cuando te vaya bien, yo recuerdo, mi hermana, por ejemplo, estudió con una beca préstamo del Cabildo, te prestaban el dinero y cuando tú trabajases lo devolvías poco a poco. Ya. ¿Por qué? Porque así lo que no puede ser es ayudas para enriquecer a nadie o para taparle la boca. Después están las pseudoayudas, las falsas ayudas. Por ejemplo, muchas veces a los sindicatos, a las confederaciones de empresarios, no se les da ayudas o subvenciones, pero se les encargan cosas, cursos, formación, y al final es un trapase de dinero público, porque lo que hace es pagarle un montón de dinero porque hagan una serie de servicios que tampoco hay mucho seguimiento, y lo que hacen es generar negocio dentro de los sindicatos o dentro de las patronales, ¿no? Entonces, la gente está muy cansada, ¿no? La gente está muy, muy enfadada porque al final hay ayudas que son necesarias y las meten y las criticamos igual que las otras que no son tan necesarias o que no son tan transparentes, ¿no? También las ayudas a mayores de 45, 52. Hoy mismo, esta mañana, hablaba con un empresario conocido, que no voy a decir el nombre, y que en un sector determinado no encuentra trabajadores o trabajadores porque dice que prefieren cobrar la paguita de 500, de 600, de 800 euros que trabajar, que entre el desplazamiento, el desayuno y los gastos, al final se van a quedar con menos. Eso no puede ser tampoco. Es decir, una persona que se le ayuda debe tener el compromiso de buscar empleo, de formarse, de seguir avanzando, incluso de dar un retorno a la sociedad, de hacer una prestación social en un momento dado, si es necesario, echar una mano también, ¿no? Bueno, después hay otro tipo de ayudas que sí, que bueno, como tú comentabas antes, las ayudas a la cultura, bueno, por supuesto, pero no para que luego nos cobren, como decías, el Festival de Música, pero hay muchas actuaciones, muchas actividades culturales que si no son ayudadas económicamente o subvencionadas,
pues no se podrían llevar a cabo, sobre todo cuando hablamos del teatro amateur, del cine amateur, de una serie de los inicios de todas estas actividades. Y yo creo que hay que pensar en que hay que seguir ayudando, hay que a lo mejor seguir subvencionando, pero hay que controlar la subvención y ver si el fin para el cual se ha dado se cumple o no se cumple, porque estamos alejándonos bastante de controlar lo público. Claro, también tenemos el pecado de que los que disponen de lo público, no solo que viven ellos de lo público, sino que lo utilizan para mantenerse en los cargos por secular seculorum, amén. Cuando yo era pequeño me recuerdo que en las fiestas de los pueblos todo el mundo aportaba dinero, todo había que aportar algo para hacer lo que fuera, y ahora los ayuntamientos ya hacen todas las fiestas gratis, no hay que poner un duro para nada, con lo cual es una muestra de que lo que están es permanentemente intentando captar votos con lo que dan o con lo que subvencionan o siembran a ver si cogen alguna cosecha. Yo creo que esto había que deben ponerle. Es muy importante lo que acabas de decir, porque las ayudas, si no se gestionan bien, primero pueden crear una sociedad también ineficiente, porque como tengo la ayuda no me preocupo de ser competitivo, de mejorar mi servicio, mi producto. Entonces hay sectores en España que no terminan de arrancar con respecto a Europa y son los más subvencionados, posiblemente porque se acomodan, ¿no? Segundo, nos hace a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, menos responsables, menos comprometidas, ¿no? Lo que dice. Antes hacíamos una rifa o hacíamos una aportación en dinero o haciendo queques para fiestas del barrio, del pueblo. Ahora estamos acomodados, ¿no? Que hagan todo y nosotros criticamos y no nos implicamos en nada, ¿no? Entonces, muchas veces también el copago, es decir, tú me ayudas, pero yo pago una parte y no me tienes por qué dar el 100%. Habrá gente que necesita el 100% y otro necesita un 80% y yo puedo pagar un 20%. Tratar a todo el mundo por igual. Entonces, las ayudas al final es mover el dinero, porque el gobierno lo que tiene que hacer es mover el dinero, es cobrar impuestos y esos impuestos retornarlos a la sociedad. Pero para generar una actividad en la sociedad que produzca más dinero. Claro, no a que veces solo se quede y se consuma aquel que se subvenciona. O para dar sanidad, o servicios sociales, o educación. A veces son actividades directamente productivas, que hay un retorno, vuelves a pagar impuestos y vuelves a generar dinero, o empleo, ¿no? Y esas personas que están en empleo, pues no hay que darle ayuda, porque no solo están produciendo y están cotizando, sino que dejan de cobrar ayuda y liberan recursos. Pero también para mejores servicios públicos, para contratar más médicos, para que la educación funcione mejor, para que las calles estén más limpias. Entonces, para que los transportes lleguen a más pueblos, a más acabamos de pasar el COVID. Si en el COVID no llegamos a generar a nivel de Europa un sistema de ayuda, se nos viene abajo toda la sociedad. Entonces, ahí por ejemplo se vio que había que remangarse, que había que inyectar dinero a las empresas y a las personas y ya veremos cómo devolvemos. Pero es una cosa puntual. Ahora no, ahora tenemos que en cada sector ver cómo se hace, ¿no? Y lo que no puede ser que se cree una asociación hoy y al mes y medio, sin tener trayectoria, sin demostrar nada, sin tener muchas veces ni asociados, sino son la junta directiva solo, monta una asociación para pedir una ayuda para cualquier sector, porque una asociación puede ser de cualquier sector. Entonces, eso es lo que hay que perseguir y muy duro, ¿no? En el ayer se comentaba que llegaron a haber personas en esta ciudad, en las Palmas de Gran Canaria, que tenían 12 o 13 o 14, hasta 21 asociación profesional de distintas profesiones que eran creadas más que nada para recibir las ayudas del gobierno. Y detrás de todas estas organizaciones estaba la misma persona con una directiva nueva, con una directiva distinta, y ahí se recibían dineros públicos que luego no iban a ninguna parte, sino me imagino que sería a engorrosar el capítulo. Pero una manzana, ni 10 manzanas, ni 100 manzanas podridas, al final un cuchillo es malo o bueno. Si un cuchillo se emplea para matar es malo, pero si se emplea para hacer de comer o para cortar una fruta o para salvarle la vida a alguien, entonces las ayudas o subvenciones no son malas o buenas. Lo que es su uso, cómo se haga ese uso, ¿no? Entonces, la utilidad que se dé. La utilidad que se le dé, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que proteger en Europa es el Estado social, ¿no? Y el Estado social conlleva ese tipo de transferencia, porque al final son transferencias, es circuito de dinero, insisto, de mis impuestos pasa por el gobierno y del gobierno
Porque hablamos de ayudas, pero la contratación pública, que también utilizamos a los políticos a veces la contratación pública para castigar o para premiar. Hace poco vi en la prensa, el grupo Mestizay hizo una publicación en los principales grupos, en los principales periódicos, con un pulso que tiene ahí con el grupo de gobierno del Cabildo, que si no lo contrata porque se ha manifestado en contra de un proyecto, del proyecto creo que eléctrico de Chira-Soria, y entonces como tú hablas más de 1000, yo no te contrato, el otro dice que no, que es el grupo de música más contratado y que vive del dinero público. Entonces al final es una pelea entre personas y en medio está la sociedad, está el dinero público. Es decir, que por eso al final el uso de las cosas. Yo creo que las ayudas son necesarias, hay que hacer seguimiento y hay sectores que hay que ayudar. Por ejemplo, en Canarias, por mucho que digamos y por mucho dinero que es cierto que se ha metido en la agricultura, es un sector que siempre va a necesitar ayuda. Otra cosa es que después que esas ayudas no se conviertan en beneficio para intermediarios o para las cadenas de distribución, ¿no? que se controle después el seguimiento de ese. Pero hay sectores que la cultura siempre va a necesitar ayuda. Si queremos que la cultura llegue a la gente humilde. Ya. Porque si no, la entrada va a valer 100 euros del teatro. No, va igual que pasa con la pesca, igual que pasa, todos los sectores primarios van a necesitar ayuda si queremos que, pero lo malo, como tú dices, es que cumplan el objetivo primordial, porque si no, muchas veces notas que a lo mejor el propio pescador, en vez de coger 40 o 50 kilos, coge menos, porque como si le falta al final de mes tiene ayuda, pues no lo trabaja. O para especular y aprovechar el precio, cojo menos, el precio del pescado más caro y además ayuda. Entonces, no, yo te exijo, pues a ti, tú tienes un barco, pues te exijo un nivel de captura, salvo que tú me justifiques técnicamente que hubo algo en el mar o que sea que no se pudo. Pero al final es seguimiento y la administración lleva muchos años que relajó el seguimiento, que los cuerpos de inspectores están mermados, que se crean normas pero después no se crean los mecanismos para ver si se cumplen esas normas y al final estamos en un caos que metemos todo en el mismo saco y que la gente se enfada. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y volveremos en unos segundos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos en el programa Al Día y vamos a hablar un poco de algo que ya hemos dejado atrás, que es el año que pasó. Pero en ese año que pasó nos han sorprendido en que la justicia se ha politizado o la política se ha hecho justicia. Se ha judicializado.
se ha judicializado, yo te digo, se ha hecho justicia, se ha judicializado porque no se entiende lo que está pasando en nuestro país, en el cual el Parlamento, que ha sido elegido por el pueblo y que es quien en teoría debe elaborar las leyes, parece ser que se le quiere cortar el ala porque lo que quiere elaborar o lo que quiere hacer no es del agrado de algunos de los que están también dentro del Parlamento formando parte. Y aquí sí que tenemos, Javier, un tema que parece bastante peliagudo, porque los jueces deben estar para impartir justicia, y para impartir justicia tienen que estar las leyes completamente elaboradas, dictadas y publicadas, y entonces en base a esa ley el juez la interpretará y hará que se cumpla y definirá cómo se cumple. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas de esta movida reciente que nos dejó el año que se marchó ayer? Yo creo que nada es por casualidad, ¿no? Yo creo que todo esto ha sido un proceso de deterioro de los poderes del Estado. Primero, yo soy humildemente de los que piensan que la transición no fue tan ejemplar como nos la vendieron, es decir, fue ejemplar en cuanto a que no se generó un coste de vida, de conflictos bélicos y se minimizó ese conflicto social, pero que eso tuvo su coste económico y tuvo su coste en la forma de hacer las cosas. Por tanto, de esos lodos, ¿no? Estos polvos, ¿no? De una transición que creo que tenía que haberse revisado, es decir, en ese momento se hizo lo que se pudo. Yo soy además positivo en eso, no soy optimista, pero soy positivo. Siempre que se hace cosas hay que aplaudirlo. Entre no hacer y hacer, yo prefiero hacer y equivocarme y aprender. Pero claro, después de los años que han pasado, creo que alguna revisión de todo ese proceso y de las normas que han sostenido ese proceso y de las consecuencias de ese proceso había que revisarlo. Y aquí, en este país, durante mucho tiempo, no podías hablar de esas cosas. Es decir, el que cuestionaba la transición, poco menos que era el diablo. Segundo, que todas esas normas se hicieron para otra madera. Mi madre, con 87 años, generaciones, aunque usted es joven y yo también, están hechos de otra madera. De la palabra dicha, del respeto a la norma, dentro de la libertad y de la diferencia, la lealtad, el compromiso. Y yo creo que, por desgracia, no los políticos, los funcionarios, los jueces, los distintos componentes del Estado de Derecho desde el punto de vista de los tres órganos, ¿no? De los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, están hechos de otra pasta, es otra generación. Para algunas cosas mejor y para otras peor, porque tampoco es que las generaciones anteriores hayan dado ejemplo en algunas cosas. Por tanto, generaciones nuevas, normas nuevas, no sirven las normas anteriores. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó el año anterior, que la justicia se mete en la política o la política se mete en la justicia. Entonces esos límites tan finitos ahí, donde, claro, por un lado decía, no, es que el poder reside en el pueblo. Entonces los jueces no tienen por qué meterse en el poder legislativo. Bueno, así dicho, yo totalmente de acuerdo. Pero también el poder legislativo tiene que dar ejemplo, ¿no? Y cumplir las normas y cumplir. Entonces, por ejemplo, esos procedimientos abreviados, corriendo para sacar normas que son regulados, pero que cuando se hizo no era, es decir, se hace según interesa. Hay cosas que están esperando 2 años y hay personas que están muriéndose esperando por eso, y cuando te interesa corres, ¿no? Porque tienes un compromiso con otro partido, porque necesito tu apoyo para los presupuestos. Entonces, ni los políticos, el Parlamento ha hecho bien las cosas, y por supuesto los jueces han dado un ejemplo nefasto, ¿no? Ya. Pero eso no quiere decir que cada uno no se meta en el campo del otro, que creo que ha sido el error de este año pasado, que se han saltado límites que a ver cómo los reconstruimos, ¿no? Y qué repercusiones va a tener en el futuro, ¿no? Bueno, hay una cosa, yo creo, de la Constitución, que en aquella época lo que teníamos todo claro que queríamos un poco el cambiar totalmente, porque la situación ya nos estaba más que agobiando, nos tenía más que saturados y nos tenía carentes de muchas libertades que luego con la Constitución parece ser que hemos empezado a recuperar, pero que no está del todo claro que las hayamos recuperado, porque por ejemplo hablamos de democracia y para la ciudadanía el único concepto que tiene de democracia es votar el día que le convocan elecciones. No hay una democracia participativa,
hay en la Constitución una serie de artículos y de garantías, como es, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero ¿cómo se le garantiza a esa ciudadanía la vivienda? Porque luego viene el banco y se la quita. Todo el mundo tiene derecho a una educación, pero ¿cómo le garantizamos la educación si luego destinamos gran parte del dinero a concertadas con la enseñanza privada? O la sanidad, ¿cómo le dedicamos? ¿Cómo la gente que tiene derecho la atendemos? Yo creo que la Constitución es una ley, es la madre de las leyes, pero que tiene que ser viva, tiene que evolucionar, tenía que evolucionar y cambiar en función de cómo cambia el día a día. En nuestro país todavía tenemos leyes que son que tienen siglos de historia, que a lo mejor puede ser que tengan validez, pero que no se hayan actualizado y que después se venga deprisa y corriendo, o que se hayan actualizado y se hayan puesto en práctica por conveniencias de partido. Porque hay un tema que para mí es muy preocupante, y es que la etapa del bipartidismo en España nos ocultó muchas cosas, hizo cosas que no se debieron hacer, y con el hoy por ti y el mañana por mí se ha tapado y no ha trascendido la ciudadanía todo lo que realmente pasó. Porque eso de decir que, por ejemplo, con la Constitución quedó acabado el tema de las víctimas del franquismo, creo que no es verdad, porque la Constitución no dice nada de eso, pero las víctimas del franquismo lo que están intentando es recuperar, por ejemplo, los cuerpos de sus parientes, de sus familiares que no saben dónde fueron a parar por la represión que se sufrió, o al revés, también puede que los hubiera de víctimas del otro bando que eran franquistas y que murieron porque estaban en guerra. Pero yo creo que esta Constitución y los que están ahí, los que legislan, deben de pensar en que no hay que cambiarla por conveniencia o según lo necesite un grupo u otro para mantenerse en el poder o para estar más tiempo o para controlar los desastres que ha cometido como partido mientras ha gobernado o donde ha gobernado. La Constitución tiene que ser, como todas las personas, una cosa viva y que tiene que moverse en función de la vida de la sociedad. No debe estar presa de quienes nos gobiernan y moverla en función de lo que nos gobierna. Y los jueces, yo no es que quiera hablar mal de ellos, pero yo tengo un par de sentencias y he visto que por una misma causa se han dictado 3 sentencias distintas y me produce una tristeza impresionante. O que un juez del Supremo te diga que yo no puedo ir contra la comunidad autónoma porque no me ha pagado el 100% de una subvención que me dio Bruselas, sino que tengo que ir contra Bruselas. Mire, a mí quien me paga es la comunidad autónoma y contra ella. Son una serie de cosas que te quedas perplejo cuando lo oyes decir que ellos están, y gracias a ellos la justicia, lo que ellos entienden por justicia, es lo que nos recibimos nosotros. Y creo que lo hacen bien. Siempre hay en todas partes una oveja negra, y esto no quiere decir que todos sean ovejas negras. Y yo creo que en el tema de la política no es que haya que hilar fino, hay que tener los pies en el suelo y actuar de acuerdo con la realidad para no llevar tanto el que legisla como el que debe hacer cumplir la ley palos y hacer que la ciudadanía empiece a pensar que esto, más que una democracia, puede ser no una república bananera, sino una dictadura de cualquiera de los 3 poderes que deben ir, si no unidos, no digo de la mano unidos, pero que deben de ir coordinados y ensamblados para que la sociedad perciba lo mejor de lo mejor. Has dicho tantas cosas importantes, pero yo por ejemplo, reflexioné, y no tengo evidentemente el bagaje tuyo, ¿no? por los años, por la trayectoria, que mezclamos cosas, ¿no? El bipartidismo. Yo creo que el bipartidismo no era el problema son las 2 Españas. Y las 2 Españas no se solucionó con la Constitución, que es la deuda pendiente, las 2 Españas que ahora... Pero yo cuando me refiero al partidismo, creo que cada uno es de un color. Sí, claro. Por eso del rojo y el azul que siguen usando. Claro, perdona. Pero detrás de ese bipartidismo, ¿por qué? Porque se demostró que con la entrada de nuevos partidos tampoco se rompió los 2 bloques. Se rompió el control de 2 partidos. Pero no se rompió, no se trabajó las 2 Españas, siguieron estando las 2 Españas. Lo que pasa es que una de las Españas ahora hay 8 partidos y en la otra hay 2 o 3.
una de España tiene partido independentista, de izquierda, de Podemos y tal, la otra Vox, de derecha, Ciudadanos, PP, pero siguen siendo las dos Españas. Y lo más triste de todo eso, desde mi punto de vista, que eso se ha llevado a la justicia. Es decir, en el Tribunal Constitucional ya se sabe lo que van a votar. Cuando el Tribunal Constitucional, lo importante de ese tipo de tribunales son los votos individuales. Cada magistrado incluso tiene la potestad de su opinión defenderla y argumentarla. Pues no, ya esa individualidad, que es un elemento básico en muchos estamentos judiciales, se ha roto, porque ya se sabía que el bloque conservador iba a votar todo lo mismo y el bloque, es decir, sabemos que las personas, aunque sean juezas, aunque sean médicos, son de izquierda o de derecha, o de centro, o de amarillo o de rojo, pero eso no puede influir a ese nivel de anularte, es decir, que ya no es tu criterio, es el criterio porque perteneces al bloque progresista o al bloque conservador. Entonces, esas dos Españas está haciendo un daño tremendo, porque eso nunca va a haber punto de encuentro. Siempre, esas dos Españas como están configuradas, es siempre conflicto, nunca va a haber entendimiento, nunca va a haber lealtad. Y claro, esto está llegando a un nivel de deterioro, y es unido a que el Poder Judicial no es totalmente independiente, porque parte de los órganos son elegidos políticamente, pues ya para colmo te etiquetan. Como te eligió el bloque de izquierda o te eligió el bloque de derecha, te eligió la España azul o la España roja. Ese es el gran problema. Ya no tenemos ningún poder independiente. La voluntad reside en el pueblo, y a través de los políticos elegidos en el Parlamento elige a un poder ejecutivo, a un gobierno, que tampoco lo podemos elegir. Yo estoy en contra de eso, porque yo como ciudadano no puedo elegir al poder ejecutivo, lo elige un parlamento y hacen sus cábalas, y así sale, por ejemplo, un presidente de un cabildo, el único consejero de un partido termina siendo presidente de un cabildo. Eso es democracia. El pueblo ha decidido que un señor que solo es el único candidato de un partido sea el que dirija, y para colmo, como por ejemplo el caso de Fuerteventura, como ya no pueden echarlo porque ya hubo una moción de censura, y ahora ese señor va a tener un sueldo y va a poder hacer lo que le da gana hasta que termine la legislatura. Es decir, hemos creado normas que ya no sirven porque no se respetan, porque la gente no tiene la lealtad, los valores que se tenían antes. Entonces hay que crear ahora otras normas, claro. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Yo voy a crear normas ahora, yo que vivo bien, voy a crear normas para controlarme a mí. Esto tiene muy mala salida, muy complicada salida. No, y cada vez más, porque si yo tengo que hacer la norma para ponerme en orden a mí, tienes que tener unos valores y ser una persona que se viste por los pies, ¿no?, para poder llegar a esa conclusión. Y precisamente no tenemos ese ejemplo de políticos, ¿no?, y política. No, y después seguimos con el tema de derecha, de izquierda, de facha, de lo otro, las dos Españas, los dos bloques. Manteniendo las dos Españas. Seguimos con el rojo y con el azul, que no nos lleva a ninguna parte. Y yo siempre digo lo mismo: en nuestro cuerpo tenemos una mano derecha y una mano izquierda. Y yo no veo nunca que ningún lado de la cara esté destrozado o más destrozado que uno que el otro, porque las manos se peguen unas contra otras para que el derecho diga lo contrario de lo que quiere el izquierdo, sino todo lo contrario, se ayudan mutuamente para que el cuerpo, para que nosotros avancemos. Pues en política yo creo que estas personas que se dedican a ella deben un poco pensar en eso, y los jueces, aunque lo propongan, que los partidos políticos, una vez que llegan ahí, deben hacer justicia, olvidarse de quién lo propuso, de quién lo llevó hasta allí, y empezar a aplicar y hacer la verdadera justicia que necesita. Porque a mí, después hay otro tema que es preocupante también: la cantidad de gente que se promocionan, propuestos por los partidos para ser jueces, que no han hecho ninguna oposición. Parece ser que en el Tribunal Constitucional se permite que cualquier persona, sin ser juez, puede ser miembro del Tribunal Constitucional. No tengo la información, pero sí que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional en el sentido de un juzgado, ¿no? Es un órgano que vela por el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Yo explicaba, cuando pasó esto el año pasado, explicaba que esto era como una tarrina de helados, ¿no? Tú tienes una tarrina de helado y tienes vainilla, chocolate y nata, pero claro, si lo dejas que se derrita, se confunde todo. Yo creo que aquí lo que ha pasado es que ya no tenemos un poder ejecutivo. No se ha judicializado la política ni se ha politizado la justicia. Aquí se ha diluido todo en uno.
porque ni el Poder Ejecutivo se diferenciaba del Parlamento, lo que decía el gobierno, como era el jefe del partido que gobernaba, lo decía el Parlamento, o sea, que al final el Parlamento estaba al servicio del gobierno, el gobierno iba diciendo al Parlamento que vale, el gobierno tiene iniciativa parlamentaria, tiene iniciativa legislativa, pero eso no quiere decir que el Parlamento no tenga su función propia, incluso de control del Ejecutivo. Entonces, ya el Poder Ejecutivo y el Legislativo hace años que se confundió. Y se confundió con el partido que gobierna, ya ni el poder, ya es el que manda es el partido que gobierna, ya no manda el pueblo. El pueblo elige un partido y ese partido hace y deshace con el Parlamento y el gobierno. Pues ahora, si encima parte de los que gobiernan en la justicia también los elige, pues al final es todo uno, es decir, al final es el partido que gobierna el que manda en la justicia, el que manda en el Parlamento y el que manda en el Ejecutivo. Eso es prácticamente una dictadura elegida por el pueblo. A ver, al final estamos eligiendo quién es el dictador que nos gobierna, que es para colmo un partido que detrás de un partido que realmente personas, no, 3 o 4 personas. Realmente nosotros elegimos un parlamento, y ese parlamento, que es la representación del pueblo, debe ser aquel el que interviene y decide y elige a pero todos. Debemos elegir a los jueces nosotros, o elegir al presidente del gobierno del país. ¿Por qué el ciudadano? Ahí todavía no hemos llegado. ¿Por qué el ciudadano no puede elegir? Si al final, porque si no nos roban, nos han robado la soberanía. Porque si al final los jueces los eligen los políticos y los jueces anulan el poder legislativo o intervienen y el poder ejecutivo hacen chanchullos para gobernar a quien les interesa, al final ¿de qué sirve mi voto? ¿De qué sirve eso de que, nada, por eso te digo que soberanía reside en el pueblo? Que nos han engañado con la democracia que nos han puesto en bandeja y la que estamos aplicando es solo para ir a votar el día que convocan elecciones, pero en el resto de la participación para la configuración de todas las demás instituciones que conlleva el país y el Estado, ahí sí que no tenemos participación. Nos han vendido que es el Congreso, que es el que hemos elegido y que es el que lo elige, pero a la hora de la verdad es lo que tú dices, solo se traduce en que el Congreso está al servicio del partido que gobierna, sea o no el que ha conseguido la mayoría en ese Congreso de respaldos para ser elegido presidente. Y aquí es donde habría que... Y se trafica, es decir, yo necesito mi voto para los presupuestos y te saco no sé qué norma, o te doy unos millones para tu autonomía. Es decir, ¿qué forma de legislar es esa? Es decir, esto te cambia un cromo por otro, ¿no? Sí, es un intercambio de cromos pero claro... El presupuesto es una cosa y el Código Penal es otra y la reforma laboral es otra. ¿Qué cachondeo es este? Volvemos a lo que tú decías en principio. Nuestros padres, nuestros abuelos se daban la mano y no firmaban actas notariales para que las cosas se cumplieran o se llevaran a cabo. Si ahora ni con un acta notarial muchas veces se cumple. Y estamos viéndolo. Y se respetaba al enemigo. Si tú me ganabas, yo te respetaba. Tú ganaste, pues yo lo asumo. Seguimos. Pero ahora no, tú ganaste y si a mí no me gustaba que ganaras tú, pues voy a por ti sea como sea, que es lo que realmente parece ser que está pasando en el Congreso de Diputados. Que aquellos que no han logrado formar gobierno, en vez de aceptar lo que se ha formado como gobierno e intentar negociar para que las cosas se hagan lo mejor y lo más legal posible por España y por la ciudadanía, lo que se han hecho es empezar a crear problemas para que se frene y se pare el desarrollo del país y estemos sometidos en un caos y seamos el hazmerreír de toda Europa, por ejemplo, con el Poder Judicial, que estamos diciendo que tiene algunos cargos vencidos hace 4 años y que Europa nos pide que nos renueve y seguimos esperando a ver si algún día el PP quiere ayudar a que esto se renueve o el PSOE quiere ayudar a que esto se renueve. Pues que se espere sentado Europa, porque como decimos en Telde, espérate sentado. Nos esperamos sentados. Pues bueno, descansamos un poco y volvemos en un segundo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro.
Bueno, y en este último apartado del programa Al Día vamos a intentar que, como tenemos cerca la festividad de Reyes, quizás pasado mañana veamos los niños en la calle, no jugando como jugábamos nosotros antes con juguetes, sino con otras cosas. Vamos a pedir a los Reyes que nos traigan un año mejor, que nos ayuden a tener un año más demócrata, más social, más humano, con más amistad, con más justicia, con más cariño entre todos. Y yo no sé, Javier, si tú pensarás que este año nos va a ayudar o los Reyes nos van a dejar colgados o nos van a ayudar a que esto cambie. No es pasado mañana, es mañana. Yo ya estoy nervioso porque... que es mañana. Es mañana ya que... Claro, que es día 5. Pues, vale. Yo escribí la carta, casi gasto 6 folios porque son tantas cosas que uno desea que vengan, ¿no? No sé si los Reyes, porque yo para colmo no soy muy monárquico, pero bueno, es la única... No, pero hablamos de los Reyes Magos. Vale, entonces sí me apunto, con estos Reyes sí me apunto porque son magos, ¿no? No son magos porque bailen los bailes típicos canarios, ¿no? Son magos son magos porque son mágicos. Vienen de Oriente, ¿no? De Oriente. Pues... Y cuidado con lo de Qatar, que Qatar dice que está en Oriente. Sí. Aunque está un poco desorientado. Sí, ya. Pero estos Reyes Magos lo tienen difícil este año, ¿no? Lo tienen muy difícil porque es un año de elecciones, es un año de elecciones autonómicas, es un año de elecciones municipales, de elecciones incluso a nivel de gobierno de España, generales. Y con los antecedentes que tenemos, con este enfrentamiento tan cruel que tienen entre los partidos políticos, estos odios, porque ya no es diferencia, es odio. Entonces, de las primeras cosas que les voy a pedir a los Reyes Magos y que escribí en mi carta es que la gente no se odie, ¿no? Pero no dice que la diferencia no es mala, que cada uno defienda lo suyo, porque creo que es bueno que cada uno defienda lo suyo, pero que no se odie, porque el odio primero genera guerra, genera daño, nos anula, no nos hace pensar en positivo, no nos hace crear cosas buenas, ¿no? Cuando uno odia... No tiene nada. La cabeza no hasta sirve. La mente la tiene mal. La tienes mal, ¿no? Otra cosa es que yo crea en lo que pienso y a partir de ahí propongo. Entonces, quitar el odio, sobre todo en nuestros representantes públicos, ¿no? Para que a partir de ahí, de la diferencia, empiecen a crear, ¿no? Porque, segundo, que no nos traten como que somos niños chicos que no entendemos de las cosas de la sociedad en general, ¿no? Porque, bueno, yo creo que los niños chicos también entienden y se dan cuenta, ¿no? Pero nos tratan como si no tuviéramos ningún tipo de formación. ¿O no? Resulta que cuando faltan 6, 7 meses para elecciones, se pegan 3 años sin hacerte caso, sin recibirte, y empiezan a ir por los barrios a molestarnos, a que nos reunamos, a que le contemos cómo van las cosas, ¿no? A ser más cerca del pueblo. Y el resto del tiempo, ¿dónde has estado? Pero mira que hay una cosa curiosa, Javier, que... creo que en la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional les ha dado como unos cuantos días de plazo a los grupos para que presenten las correspondientes alegaciones a la sentencia que han dictado. A lo mejor lo que están buscando en el Constitucional es que antes de que acabe este año ellos lleguen a algún acuerdo, como tú decías, olvidando todo esto, para que empecemos, o los Reyes nos traigan algo distinto, algo más agradable, algo más de cariño, más de amor. Y tú hablabas antes de los niños, y hay una cosa curiosa, que la infancia... Se te pone una sonrisa de abuelo que no la puedes perder, ¿no? Ya, esa sonrisa permanente que tienen porque están al margen del mal, del bien y de todo, esa alegría, esa forma de actuar. Y nosotros eso ya, cuando tenemos o hacemos una valoración, perdemos todo eso. Y perdemos Debemos la ilusión. de aprender. Los Reyes Magos también, el gran mensaje de los Reyes Magos para mí fue la ilusión. Porque una sociedad, un pueblo sin ilusión, una sociedad sin ilusión, una familia sin ilusión, una pareja, la ilusión es el motor de las cosas. Y creo que nuestro país ha perdido la ilusión, como pueblo, como sociedad. Ha perdido la ilusión por hacer cosas bonitas, por crecer, por avanzar, ¿no? Y la gente está como con los brazos caídos, ¿no? La ciudadanía está con los brazos caídos, ya no creen las cosas, ya no se apunta, ya no se esfuerza, porque los pueblos sin ilusión pierden incluso la capacidad de esforzarse, de mejorar, de estudiar, de avanzar, de ayudar.
Entonces yo creo que otra de las cosas en la Carta de Reyes que pedí yo fue que recuperemos un poquito la ilusión, ¿no? De hacer cosas, de que la vida te da palos, pierdes personas, tienes enfermedades, pero en general la vida es una oportunidad, ¿no? La ilusión, el compañerismo, el intercambio, el ayudarnos el estar permanentemente en contacto, no huir unos de otros, sino acercarnos, hablar, dialogar, ver qué cosas podemos hacer por mejorar el círculo en el que vivimos o en el que nos movemos, ver cómo podemos hacer que nuestros vecinos, nuestros ciudadanos perciban una sociedad mejor entre todos, pero parece ser que eso ya se lo dejamos a los políticos, con lo cual es una sociedad abandonada, una sociedad en manos de alguien que, me perdonen es lo que les voy a decir, pero que muchos de ellos carecen de conocer la sociedad en la que están ostentando un cargo y de preocuparse porque esta sociedad esté de la mejor forma posible. Solo con ver lo que se dice y se habla en el Parlamento, lo que escuchamos, nos debe de producir una tristeza, y a ellos más, que son los que sueltan todas esas barbaridades permanentemente, porque deben ser al menos educados. Las cosas se deben decir con educación, las cosas se deben aceptar. No es que tengas que hacerla, sino cuando la mayoría dice una cosa, pues hay que acatarla e intentar desarrollarla sin más. Pero el estar permanentemente con el odio, con el esperpento y con el insulto, está haciendo que nuestra sociedad vaya por un camino que no conduce a ninguna cosa buena, y que yo también le pedí a los Reyes Magos que a ver si pueden ayudarnos a que volver otra vez a, como el agua, a ir por un camino más recto, que no haciendo curvas que nunca va a llegar el agua a quien la necesita. Yo voy a sacar mi parte de niño y voy a pedir algo de egoísta. Yo este año también pido que ascienda a Unión Deportiva Las Palmas, porque yo soy un aficionado y como vamos bien, este año yo quiero que ascienda, a pesar de que el fútbol no ha sido un gran ejemplo en el año anterior, en el 2022, porque con este Mundial de Qatar, en un país donde no se respetan los derechos humanos y con todo que está saliendo de corrupción y de cuestiones en torno a ese Mundial, ¿no? Sí que el fútbol pues tiene esa parte para mí de entretenimiento, de distraerme, que no todo va a ser de estar pensando todo el día y trabajando, ¿no? Y es de esas cosas que uno pues tiene esa distracción, ¿no? A pesar que tampoco estoy muy contento con quienes estén al frente de una cosa u otra, y el fútbol tiene esa parte negativa. Para mí sí que me ilusiona que la Unión Deportiva Las Palmas este año ascienda, digo, por pedir algo también que no sea solo para los demás, sino para mí. Hombre, lo malo es que ya la Unión Deportiva no es esa ilusión popular que era del pueblo, especialmente de Gran Canaria y especialmente de Las Palmas, cuando era un club de socios. Ahora es otra sociedad distinta, es otro club distinto, y aunque la gente le tiene cariño, ya no se tiene el mismo cariño, y es una pena. Yo creo que a lo mejor había que pedir a los Reyes Magos que las personas que lleven las riendas del club piensen en abrir el club a la ciudadanía, que hacer socios, a volver a ser la Unión Deportiva aquella que tuvimos a mediados y hasta el final del siglo pasado, que funcionó de maravilla y que era admirada y querida por todos. Yo también pido que otros deportes como el balonmano, el baloncesto tenemos en primera, pero balonmano en masculino parece ser que no destacamos mucho, no estamos por estar entre los punteros como hace años lo estuvimos. Y en todos aquellos deportes que ya Canarias puede participar, porque una cosa curiosa, que en Canarias hubo una época en que los deportes minoritarios no podían acceder a los deportes nacionales. Es decir, en balonmano a mí me echaron de la federación siendo presidente porque reivindiqué y monté un buen cirio, porque los equipos canarios, pese a haber ganado durante 5 años seguidos el campeonato de España de la categoría inferior, no podían ascender a la superior, inventando el cuento del coste que significaba venir a Canarias. Y resulta que todos los equipos peninsulares querían venir a Canarias, porque en aquella fecha teníamos Puerto Franco, y era para ellos no solo una prima para el jugador que iba cargado de cosas, de relojes, de gafas y todo esto, sino también para el club, que le podía obsequiar este extra a sus jugadores. Esto se rompió, pero a mí me mandaron a la calle porque decía que estaba utilizando el deporte para hacer independentismo. Pues yo creo que pues también yo me apunto al deporte base. El deporte para mí, además, como padre y como persona, siempre ha sido un elemento fundamental, tan importante como el colegio. El deporte transmite un montón de valores, y el deporte en equipo más todavía, ¿no? El trabajar
por el conjunto, ¿no? Y en Canarias hay muchas disciplinas deportivas que lo han tenido muy difícil. Ya el deporte base lo hemos cuidado desde el punto de vista. Y hemos tenido gente puntera en casi todos los deportes y en todos los ejercicios. Y con esto, y que los Reyes Magos se porten bien y nos traigan al menos menos odio, más democracia, más justicia, más amor, dejamos el programa hasta el próximo. Felices Reyes Magos. Sí. Felices Reyes Magos.